largo de toda la Constitución. Así que, sin más preámbulos, te dejo con Omar. Muchas gracias, Omar, por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Como decía Andrés recién, lo que yo voy a tratar de trabajar hoy es la parte o la inspiración filosófica, o si ustedes quieren dogmática, de la Constitución del 49, y me voy a concentrar en la figura de Enrique Arturo Sampay, un intelectual peronista, nacionalista, muy importante y de alguna manera, como pasó con tantos de aquella época, injustamente olvidado, llevado al exilio. Sampay es entrerriano, de Concordia, nace en 1911 y muere acá en el 77. Él viene desde muy joven, un joven brillante, Sampay. Ya a los 18 años militaba en Forja, en el radicalismo irigoyenista, pero también forma parte de la Juventud Católica. De hecho, su pensamiento está completamente atravesado en la doctrina católica. Y yo tengo que decir que me sorprendí muchísimo al encontrarme con una inteligencia tan brillante y tan comprometida y tan penetrante, y de alguna manera con un impulso que uno podría decir revolucionario, viniendo del cristianismo. Es decir, su pensamiento articula una tradición muy antigua que usualmente no es asociada con, podríamos pensar en la teología de la liberación y demás, pero eso son 30 años después. En ese momento, encontrar un pensamiento inspirado en el cristianismo, pero que forme parte de una tendencia revolucionaria, bueno, ya es bastante. Además, en este hombre se conjuga una mente brillante. Hace la carrera de Derecho en 2 años en La Plata, y después se va a estudiar a Europa muchos años, y después vuelve y se dedica a la docencia, a la investigación, y siempre con un compromiso político permanente. Es de los primeros en sumarse a la elección de Perón, y es convocado a los 37 años a la Constituyente. A los 38 años presenta un proyecto completo para modificar la Constitución. Y en ese interín escribe distintos textos donde explica su punto de vista. Entonces, es una figura fascinante. Después, en el 54, cuando hay un quiebre entre, un año antes de la Libertadora, cuando hay un quiebre entre el peronismo y el cristianismo, es perseguido por el mismo peronismo. Se tiene que escapar vestido de cura, primero a Montevideo y luego a otros lugares de Latinoamérica. Y cuando, en el 55, cuando da el golpe la Libertadora, digamos, tiene un nombre demasiado bueno para lo malo que es, ¿no? También es perseguido por los golpistas, ¿sí? Un destino bastante cruel. Recién puede volver al país con Frondizi y no lo dejan retomar sus cargos universitarios hasta el 73, y muere en el 77. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aún con este derrotero de alguna manera tan trágico y tan comprometido, nunca dejó de hacer política. Participó en cuanto organismo internacional pudo, en defensa de los derechos humanos, trabajando en el constitucionalismo. Bueno, entonces es una figura bastante interesante. Yo lo que voy a hacer es tratar de recorrer la inspiración filosófica que guía la reforma constitucional en 2 tramos. Por un lado, lo que encontramos en Sampay es la crítica a lo que podríamos llamar la filosofía que inspira a la Constitución de 1853, ¿sí? Entonces, la primera parte voy a concentrarme en la crítica de Sampay a esa Constitución. Y luego, a partir de eso, voy a retomar lo que él
añade constructivamente para subsanar lo que él encuentra como un déficit en esta Constitución. Básicamente, entonces, primero lo que voy a hacer es retomar su crítica al liberalismo de la Constitución de 1853 y luego comentar un poco su propia visión de cómo tiene que funcionar una Constitución. Y yo creo que en el proceso podemos advertir que, aparte de su compromiso, hay una inteligencia que articula de una manera bastante libre algunas cuestiones que forman parte del dogma teológico del cristianismo, con una inspiración de ir hasta la raíz de los problemas de su época, ¿sí? Y en ese sentido me resulta muy interesante cómo él está dialogando con las figuras y con las figuras intelectuales y con las corrientes políticas de su propia época. Esto es, estamos en el 49, entonces casi después de la Segunda Guerra Mundial y cuando está terminando la primera parte del siglo XX, o sea, después de las guerras mundiales. Es un momento muy convulsionado, hay muchas cosas que están pasando en simultáneo, ¿sí? Bueno, empecemos. Yo les decía que... esto es, bueno, no importa, ya está con la biografía. Él retoma al principio una crítica a la Constitución de 1853. Y acá él, de una manera un poco genérica, él dice que toda esta Constitución está inspirada en lo que él va a llamar ilustración, en la ilustración. Básicamente lo que hace Sampai es asociar la ilustración, sin más, con el liberalismo. El liberalismo en lo político y lo que se llama la fisiocracia en lo económico. La fisiocracia es la antesala del liberalismo. Yo ahora todo esto lo voy a retomar. Yo vengo de la filosofía, entonces a mí me resulta un poco extraño porque ustedes saben que la Revolución Francesa usualmente se dice que está inspirada en la Ilustración, y la Ilustración es un poco ese periodo histórico en donde aparece... La Ilustración es o el iluminismo, es como una metáfora, ¿no? La idea es que el pensamiento, la capacidad del hombre de comprender el mundo, de analizar, desmenuzar y de intervenir en el espacio público a través del debate, lo que va a hacer es como una luz que disuelve la tiniebla del oscurantismo, y acá el oscurantismo es el oscurantismo dogmático con respecto a la Iglesia, al dogma teológico, y político con respecto al antiguo régimen, básicamente a las grandes monarquías europeas. Estamos pensando en España, en Portugal y en Francia, sobre todo en Francia. Entonces, estas monarquías estaban apoyadas por el dogma cristiano, y el dogma cristiano estaba apoyado por las monarquías, digamos, había una simbiosis en este contexto. ¿Por qué me parece extraño a mí que él critique a la Ilustración? Bueno, porque básicamente todas las corrientes políticas que resultan atractivas en nuestra época, en términos de tratar de modificar la realidad, generalmente están inspiradas en la Ilustración. Básicamente, la Ilustración es un movimiento que lo que va a decir, bueno, rechacemos toda autoridad que nos imponga una manera de pensar y hagamos el esfuerzo de pensar por nosotros mismos, de tratar de tomar las riendas de nuestros asuntos políticos, de nuestros asuntos comunes, etc. Ahora, generalmente cuando se critica la Ilustración, entonces, se procede a un tipo de crítica reaccionaria. Es como decir, bueno, criticamos la Ilustración porque es una desviación con respecto a algo que estaba antes y que estaba bien. Y eso que estaba antes, digamos, es el autoritarismo político y ideológico. Pero Sampai, y acá es donde se vuelve muy interesante desde mi punto de vista, retoma esta línea de argumentación para demostrar que en realidad en esta doctrina anterior había algo valioso, revolucionario, podríamos decir,
Revolucionario, para aclararlo, estamos pensando en términos de lo que él llama una revolución nacional. ¿Sí? Una revolución nacional, una revolución en un sentido bastante amplio, pero creo que de qué estamos hablando, es cambiar las estructuras sociales, ¿sí? La manera en que la gente se interactúa con las otras personas y con su entorno para construir los asuntos comunes. ¿Cuáles son esos asuntos comunes? La educación, el trabajo, ¿sí? El esparcimiento, su propia identidad como trabajadores. Bueno, todo esto se transforma rápidamente en el primer gobierno peronista y en el segundo, en donde él está participando en esa bisagra. Y en esta revolución nacional, él retoma entonces, para inspirar y para acomodar esta revolución nacional, él retoma una línea de argumentación que generalmente va en contra de esto. Entonces, eso es interesante desde el punto de vista de mi disciplina. Por otro lado, cuando él habla de ilustración, la ilustración es un movimiento que es de la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos pensando en la misma época de la Revolución Francesa, ¿sí? 1750 en adelante, por así decir. Y es francés y un poco alemán y un poquito inglés, ¿sí? Para él la ilustración es todo lo que pasó en la modernidad. Entonces, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX son todos ilustrados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para él la ilustración no es el movimiento específico de un grupo de franceses y algunos alemanes y algunos ingleses, sino es básicamente ese movimiento que lo que hace es plantear un quiebre con la doctrina ideológica de la Iglesia. O sea, la ciencia moderna para él formaría parte de este movimiento de ilustración. Galileo, Newton, toda esta gente. La teoría política moderna, empezando con Hobbes, Locke, Maquiavelo, son todos ilustrados. Eso es como un desfasaje temporal bastante amplio. Entonces, desde su punto de vista, todo esto se puede reunir en una empresa común porque él dice lo siguiente: la Constitución de 1853, la Argentina, está inspirada en el liberalismo. Y él dice, toda constitución expresa un todo orgánico de valores, de costumbres, lo que se llama un ethos. Es decir, la Constitución plasma en un orden legal la manera en que la gente vive en una época y sobre todo, porque eso sería lindo, sobre todo esto, la manera en que quienes tienen la capacidad de decir cómo hay que vivir, plasman eso en un orden legal. Entonces, lo que dice él es, este orden legal impuesto en 1853 está inspirado en una serie de valores propios de la Ilustración, que para él es el liberalismo. Este ethos, estos valores, impregnan esta Constitución y lo que hacen es legitimar una manera de pensar la vida social, la organización entre las prácticas de las personas y la concepción de cómo deben ser las instituciones. Cuando digo instituciones me refiero desde el orden de gobierno, ¿sí? La distribución entre los, por ejemplo, las atribuciones para el poder legislativo, el poder ejecutivo y demás, hasta una concepción de la educación, una concepción del ciudadano. Entonces, el ethos o los valores que inspiran a la Constitución de 1853 son ilustrados, es decir, son liberales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, si bien no se concentra en este punto, no se concentra en particular, aunque está implícito,
hay como un trasplante. La Constitución del 53 es una constitución copiada del modelo estadounidense, que a su vez está inspirado en cierta medida en las reformas de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces son estos dos modelos. Estos dos modelos son extranjeros, por así decir. Entonces están inspirados en una forma de vida, es decir, están inspirados en un modo de relacionarse que no es el modo típicamente nuestro, argentino. Es extraño, de alguna manera, a nuestro propio ethos, a nuestras propias costumbres. ¿Cuáles son las características de esta Constitución? En primer lugar, él va a decir, es jurídica formal. Esto quiere decir que al estar alejado de la manera, al no atender a la manera en que la gente se relaciona y vive en este lugar, va a ser como una especie de forma vacía, va a dictar o va a regular un mundo que está de alguna manera, o una manera de regular la actividad humana que está separada de los agentes reales para los cuales está diseñada, es decir, para las personas de carne y hueso que viven en ese momento. En ese sentido, él va a decir, olvida la experiencia histórica para la cual está diseñada. ¿Quiénes son los ideólogos de esta Constitución? Bueno, la generación del 37, ¿sí? Alberdi, Echeverría, Sarmiento. Cada uno de estos tiene peso propio y son algo así como la intelectualidad, salvo Sarmiento, que de alguna manera se cola ahí, los demás son parte de la intelectualidad porteña. Curiosamente, y acá otra vez viene el desfasaje temporal, en sentido estricto tampoco esta gente son ilustrados, sino que son románticos. El romanticismo, ¿por qué es extraño esto? El romanticismo es una corriente que viene después de la Ilustración y que justamente reacciona al excesivo racionalismo de la Ilustración. ¿Cómo reaccionan? Los románticos son esos que dicen, bueno, sí, está bien, la razón ilumina todo, pero no hay que olvidarse de lo telúrico, no hay que olvidarse del clima, de la geografía, de lo emocional, una recuperación del folclore. Bueno, para él, todos estos tipos igual son liberales ilustrados. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el punto que él que une a todos estos representantes de corrientes distintas? ¿Cuál es el ethos común? Bueno, es una concepción, como lo dice él, una concepción antropológica, es decir, de qué es el hombre. Yo ahora voy a hablar de todo esto. Pero acá el punto de ruptura está en el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Una criatura divina, de una criatura creada por Dios, y en ese sentido imperfecto respecto a la perfección de su creador, y en ese sentido inacabado. Y ahí tenemos, digamos, la ideología de la Edad Media, y la ideología de la modernidad va a decir, bueno, no, el hombre está terminado, el hombre puede ser dueño de su propio destino, no necesita estar ligado a la providencia divina, ni no forma parte de un proyecto divino. El hombre puede tomar las riendas de su propio destino, construyendo su mundo, construyendo la historia, etc. Este es el elemento común que él va a encontrar en el Renacimiento, en la Ilustración, en el Romanticismo, en fin. Luego me voy a meter más en esto. Pero bueno, decía que el primer elemento crítico que va a encontrar en esta Constitución del 53 es su excesivo formalismo, es extranjero, es extraño a la experiencia histórica de los hombres del Río de la Plata de mediados del siglo XIX. Este iluminismo que los inspira a estos hombres en esta concepción jurídica va a suponer, en primer lugar, la neutralidad cultural del Estado, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se supone que el Estado es una especie de construcción mecánica
que no está cargada ideológicamente, que lo que hace es mediar de una manera como si fuera una máquina, ¿sí? Programada de una forma impersonal para mediar entre las relaciones y los conflictos que se pueden presentar en una sociedad. Entonces, la Constitución va a regular la política, el orden civil, la educación y las distintas esferas, tratando de intervenir lo menos posible en lo que sería un valor, el valor supremo, digamos, del liberalismo, que es una concepción de la libertad. Es decir, el liberalismo justamente surge a partir de una idea de una concepción de cómo es la libertad humana. En esta concepción liberal de la libertad humana, el Estado tiene que intervenir lo menos posible. En ese sentido, se supone que el Estado es un mero mediador, neutral. Lo que está traficando esta idea es como si esto no tuviera una carga ideológica. Es como si construir un orden. Imagínense que nosotros vamos a decir, bueno, nosotros somos todo el Estado que hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Quién va a cumplir las funciones? ¿Quién, digamos, bueno, tenemos que organizar, alguno tiene que tomar las decisiones por una cuestión operativa, ¿no? Entonces, el que ya toma las decisiones, ¿es un cargo vitalicio o es un cargo temporal? En ese cargo vitalicio, ¿es electivo o se designa de una manera arbitraria? Bueno, y así podríamos seguir jugando, a asignarnos otros roles y organizarnos. Bueno, claramente si nosotros hacemos esto, cada una de las decisiones que tomemos, por ejemplo, si el que va a dirigir es un cargo vitalicio o no, si es electivo o no, nos damos cuenta enseguida de que detrás de eso hay una intencionalidad, queremos imponer una manera de pensar, ¿sí? Bueno, el juego de estos liberales era que no, que el mecanismo que planteaban del Estado era el más perfecto posible. ¿Por qué? Y que no estaba cargado ideológicamente, que era de alguna manera como la naturaleza de los asuntos humanos debía ser. ¿Por qué? Porque era racional. La racionalidad, se supone, tiene una neutralidad, maneja un nivel de universalidad, de generalidad, en el que uno no puede intervenir, digamos, ideológicamente, sí. No puede intervenir, digamos, una vez que planteamos cuál es el orden racional adecuado, ese orden racional es válido para cualquier escenario, no está cargado. Bueno, esto es justamente la carga ideológica de esta manera de pensar, y es lo que Sampai está poniendo en evidencia cuando señala el carácter formal y neutral de este Estado, ¿sí? Y acá viene, ¿y por qué? ¿Por qué ve esto? O sea, porque para denunciar esto, él claramente tiene que tener en la manga otro argumento. Tiene que decir, bueno, esto pretende ser neutral y no es neutral, ¿por qué? Y él dice, porque son agnósticos. Su neutralidad se basa en lo que él llama agnosticismo. Por ahí, ¿qué es el agnosticismo? Es un tipo de relación con respecto al conocimiento de Dios, ¿sí? Uno puede ser ateo, por ejemplo. El ateo es el tipo que dice que Dios no existe. Decir que Dios no existe es conocer algo sobre Dios. En este caso, conocer que Dios es una patraña, no existe. Bueno, eso es como, en un extremo tenemos el creyente que dice Dios existe, y en otro extremo tenemos el que dice Dios no existe. Los dos creen saber algo de Dios, ¿sí? Uno que existe y otro que no existe. En el medio está el que dice, no sé si existe o no, yo hago la mía. Ese es el agnóstico. El agnóstico dice, bueno, no sé, la verdad yo en esto no me meto, bueno, no me interesa. Justamente el Estado de esta generación es neutral en la medida en que no se compromete con ningún orden de valores. Es agnóstico. Con lo único que se compromete es con la organización racional del Estado, que es meramente formal, es un mecanismo. Una vez que lo encontramos, funciona. Bien. Pero acá me interesa que noten esto. Al criticar el Estado liberal, hay muchas maneras de criticar el Estado liberal. Uno podría criticarlo de una manera un poco más socialista, digamos, diciendo, bueno, no, mirá, el Estado liberal pone estos valores, pone la propiedad privada, una concepción negativa de la realidad y demás, que está protegiendo los intereses del que tiene el capital, del que tiene los medios de producción.
Entonces, bueno, podemos hacer esa crítica, pero no es la crítica que elige él. Él apunta a decir, bueno, no, estos tipos dicen que no creen en nada, dicen que solamente creen en la autoridad de la razón. Al hacer esa crítica, lo que está suponiendo es que hay algo que se está perdiendo ahí, que es un orden de valores importante que le da un lugar de preponderancia, un lugar muy particular al hombre. Este orden de valores, desde el punto de vista de él que denuncia el agnosticismo, es un orden de valores cristiano, forma parte de una escala de valores teológica, ¿sí? Donde el hombre es la criatura de Dios, y como criatura de Dios privilegiado desde el punto de vista de la creación, tiene una función muy específica, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no es neutral porque él está reclamando un lugar en particular para la criatura humana, ¿sí? Primer crítica, entonces, de esta formalización a priorística de la Constitución del 53, es agnóstica. Segunda cuestión. ¿En qué se basa esta antropología agnóstica? Dicho en otros términos. Estos liberales, con su pretendida neutralidad, ¿qué es lo que están proponiendo? Están poniendo en el centro al individuo. El hombre es un individuo. Ahí están confundiendo, desde el punto de vista de nuestro amigo Sampai, están confundiendo varias cosas, ¿no? En primer lugar, uno puede pensar la sociedad de muchas maneras distintas. Los liberales la piensan como un agregado de individuos. Es la porquería que vemos ahora, ¿no? No hay personas. Yo no le hablo a ustedes, te hablo a vos. Y te hablo a vos. Porque ustedes no son un grupo. Son Juancito, Pedrito, Augusto, ¿sí? Le hablo a cada uno de ustedes porque juntos no forman nada en particular, no son importantes. Son importantes en tanto en cuanto son individuos, ¿sí? Esto está perdiendo de vista lo que se llama el organicismo, es decir, que formamos parte de una totalidad. Esa totalidad es la comunidad. El cristianismo tiene su propia idea de cómo funciona una comunidad. Hay muchas variantes dentro del cristianismo y podemos tener diferencias. Lo que no podemos perder de vista es que el cristianismo tiene una concepción comunitaria, es decir, piensa al hombre en función de una totalidad humana y no como un individuo separado, ¿sí? Por eso él va a criticar, este agnosticismo es un agnosticismo individualista, ¿sí? ¿Y qué más confunde este agnosticismo individualista? Fusiona, pega, solapa el individuo y la persona. No es lo mismo un individuo y una persona. Desde el punto de vista teológico, una persona es el compuesto de cuerpo y alma. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un destino terrenal, pero también tiene una función supraterrenal. El alma no está puesta en el hombre solamente para acumular riqueza y comprar cosas y hacerse grandes monumentos y morirse y ya, sino que la persona humana funciona dentro de una totalidad social en función de un proyecto que la excede y que tiene que ver con la salvación, en el caso del cristianismo. Toda esta parte no está desarrollada en Sampai, pero él retoma las reflexiones, de hecho él estudió con Jacques Maritain, que es justamente el fundador del personalismo en Francia. El personalismo, en esta misma clave extraña, el personalismo es una corriente de primera mitad del siglo XX. Estamos pensando, estos tipos son contemporáneos de Sartre, ¿no? Que decía que Sartre era ateo, decía el cristianismo, criticaba a Dios, decía que era humanista. Bueno, estos también son humanistas, pero son humanistas cristianos. Y como humanistas cristianos tienen una concepción del hombre integral, involucrado necesariamente con la sociedad en la que vive, con la comunidad, y con un destino que es más que terrenal, que está en función de algo que lo excede. Por eso, y esto lo voy a explicar brevemente un poquito más adelante, lo que hay detrás de todo esto es la idea de que el hombre
al no ser un conjunto, no es un agregado de individuos. Si fuéramos un agregado de individuos, la acción de cada uno de nosotros sería individual, personal, no estaría en relación a nada más que nosotros. Por ejemplo, Omar Murad, yo estudio, quiero investigar, tengo grandes proyectos para futuro y salgo de acá contento, más o menos vino gente, me escuchó, salgo a la calle y me pisa un auto. Y el proyecto Omar Murad se murió con el auto. No hay más proyecto. No hay otro destino para Omar Murad como individuo que el Omar Murad, lo que Murad proyecta y quiere hacer. Eso es una concepción individualista del hombre. En una concepción organicista del hombre, lo que hace Omar Murad, esta charla, no es para que yo me sienta feliz en el proyecto personal de realización. Esta charla tiene una función también política. Esta charla intenta difundir ciertas ideas en un contexto en el que lo que yo digo intenta aportar a un proyecto común, un proyecto que no es mío, un proyecto que lo comparto con ustedes y ustedes lo pueden acrecentar y llevar a otro nivel, un proyecto que nos compromete a todos. Entonces, y en el mismo escenario, yo me muero, pero la charla queda, ¿sí? Y forma parte de algo común. Ese algo común tiene una finalidad. Es decir, en lugar de la finalidad de mis acciones, en lugar de ser personales y acabarse conmigo, la finalidad de mis acciones son colectivas. Y aportan para todos. Lo interesante del asunto, y ahí es como funciona la filosofía, yo puedo verme a mí mismo como un individuo cuyas acciones solo le aportan a él y están dirigidas a su propio beneficio, o puedo ver a este mismo individuo como parte de una totalidad cuyas acciones aportan a todos. No es que uno es verdad y el otro es mentira, sino que puedo ver las dos cosas. Ahora, ver de una manera el mundo o verla de otra cambia completamente el mundo, no es lo mismo. ¿Entienden? Más o menos, ¿me siguen? Bueno. Entonces, en el caso de él, lo que está tomando, el aspecto doctrinario que está tomando aquí Sampai, es una vieja manera de pensar que viene de Aristóteles y que pasa por Santo Tomás y demás, que tiene que ver con pensar al hombre imbricado en una serie de finalidades, lo que se llama teleología. Entonces, la acción humana tiende a algo que está más allá, digamos, o que es superior en importancia a la mera acción particular, al mero individualismo. Cuando uno piensa al hombre no como un individuo, como una persona en este sentido de Sampai, entonces incorpora toda esta dimensión, incorpora una concepción colectiva, ¿sí?, organicista de la acción humana, que tiende a fines que no son meramente individuales, sino que son colectivos o sociales. Entonces, la segunda crítica tiene que ver con esta, podríamos decir, limitada concepción antropológica del liberalismo. Aparte de lo que dice Sampai, conviene detenerse acá, ¿no? Porque nosotros hoy estamos en un contexto donde el mundo hoy a nosotros nos habla así. Parece joda, pero de verdad, cuando uno elige Cristina, nos hablaba a todos y todas. Bueno, eso no es solamente una manera de decir. Al decir que yo les hablo a todos y todas, le estoy hablando al colectivo. Si yo elijo te hablo a vos, estoy hablando al individuo. Es decir, estoy asumiendo o un punto de vista u otro, simplemente con la manera en que enuncio. Hoy todo nos habla, te habla a vos y te dicen, bueno, ya saben eso, ni pensemos en eso. Pero es importante marcar ese punto. Tercera cuestión, la concepción de libertad que está en el liberalismo. A mí siempre me causa gracia que una de las concepciones, digámoslo así, perdón por la palabra, más pedorra de la libertad, se arroga o se hizo dueña, digamos, se adueñó para sí misma de la doctrina de la libertad. Se llaman así mismos los liberales, quienes tienen la versión más pequeña, menos interesante de la libertad. La libertad del liberal dice, un hombre es libre en la medida en que no tenga ninguna restricción para actuar, ¿sí? Eso se llama libertad negativa. La libertad
del liberal es una libertad que se piensa solamente en términos de lo que el individuo puede hacer. Un individuo es tanto más libre en la medida en que nada interfiera con sus acciones. ¿Sí? Esto en principio suena bien. Bueno, claro, en la medida en que nada interfiera con lo que yo hago, puedo hacer lo que quiera. No. Porque no partimos todos de la misma base. Es decir, la conocen a Mayra Arena, seguramente, ¿no? Sí. Bien. Y seguramente han escuchado hablar. Y no tengo que contarles las cosas que ella cuenta sobre lo que es ser pobre. Tener la panza vacía y tratar de estudiar. No es lo mismo estar calentito en tu casa, con la heladera llena y la posibilidad de comprarte el libro que necesitas. No es el mismo punto de partida. Ahora, supongamos que somos libres en la medida que nadie se mete. Que nadie acá no es nadie, es el Estado. No hay ninguna organización por encima del individuo, o un hombre es libre en la medida en que ninguna organización supraindividual se limita de alguna manera lo que cada uno puede hacer. Entonces, si eso fuera cierto, y supongamos Mayra Arena acá por lo que ella cuenta, ¿no? Y Mayra Arena vive en un mundo en el que nadie se mete en su libertad, o sea, nadie la ayuda, ni tampoco nadie la interrumpe en su miseria, ¿sí? Mayra Arena y Macri, ¿no? Parten del mismo lugar, tienen la misma capacidad de hacer, pueden hacer las mismas cosas, y claramente no. Claramente los recursos de uno son inmensamente superiores a los del otro. Y creo que no es un secreto que si uno tiene más plata, más propiedades, más alimentos, más recursos en general, puede hacer muchas más cosas que alguien que no tiene nada. Entonces, lo que está traficando, lo que está ocultando esta idea de la libertad negativa, es decir, que un hombre es libre en la medida en que nadie interfiera con sus acciones, lo que está traficando es que no tenemos el mismo punto de partida. ¿Cómo hacemos para nivelar esto? Bueno, para nivelar esto tenemos que pensar que tiene que haber algún elemento social que equipare, que regule. Vamos a poner otro ejemplo. De la misma manera que Mayra Arena y Macri no se pueden desarrollar de la misma manera, en una negociación mano a mano por un pedazo de pan, una propiedad, una posibilidad educativa, no están en la misma situación Mayra Arena y Macri, ¿sí? Uno puede comprar prácticamente todo y la otra no puede comprar nada. ¿Cómo hacemos para nivelar, para poder establecer alguna paridad o acercar esta gran diferencia en el punto de partida? Bueno, tenemos una institución que es el Estado, que interviene tratando de equiparar un poco las cosas, ¿sí? Justamente el liberalismo lo que dice es el Estado no tiene que intervenir, y cuando interviene tiene que intervenir lo menos posible. Dicho de otra manera, lo que hace esta concepción del Estado es dejar que los que tienen más posibilidades acumulen todavía más posibilidades, y los que parten del fondo del tarro, esos no tengan ninguna chance. Y a la hora de negociar unos con otros, claramente los que tienen más van a estar en una situación privilegiada con respecto a los que no tienen, o que no tienen nada, o que tienen muy poco. Esta otra concepción de la libertad, que piensa que hay un principio regulador que le asigna a cada uno posibilidades más o menos similares, se llama libertad positiva, y dice algo así como: un hombre es libre en la medida en que puede realizarse en el marco de instituciones jurídicas, públicas, comunes, ¿sí? Uno es libre en la medida en que lo común nos permite y nos iguala en nuestras posibilidades, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, la tercera cuestión es que la libertad negativa del liberalismo lo que trata de borrar es esta base de desigualdad que hay en el punto de partida. Y esto viene acompañado, por supuesto, de una doctrina económica. La
digamos, antes del liberalismo económico había una doctrina, Belgrano era de esta doctrina, se llamaba fisiocracia, ¿sí? Los fisiócratas eran los primeros que descubrieron que la riqueza no se acumulaba. O sea, antes de los fisiócratas se pensaba que la riqueza era algo que se poseía. O sea, esos son el conquistador español. El conquistador español pensaba que era tanto más rico en la medida que más tesoros tenía. Esta es la palabra, el tesoro. Tesoro era tener, o sea, entonces, conquisto un territorio y con el territorio vienen montañas, vienen poblaciones, vienen vaquitas. Todo eso, las poblaciones, las vaquitas, las montañas, todo eso es la riqueza. Y la riqueza es fija. Es algo que se tiene. Es como el tío rico, ¿vieron? Que nada en monedas de oro. Bueno, es una concepción muy extraña para nuestra época. Nosotros sabemos bien que la riqueza, o el valor, mejor dicho, se produce en la medida en que el capital circula, genera intereses, se especula, grandes masas de dinero circulando globalmente. Eso es lo que produce hoy en el neoliberalismo el valor. Pero lo que hacen estos fisiócratas que están en el medio es descubrir que el valor se produce por el trabajo. Eso es lo que produce valor es el trabajo, no la posesión de la riqueza, sino la producción, ¿sí? Y en esta producción, en este proceso de negociación, de movimiento del capital, para que el capital se mueva, lo importante es que no tenga restricciones, que pague pocos impuestos, que haya pocas aduanas o no haya ninguna, ¿sí? Entonces, el liberalismo político, es decir, que el Estado no intervenga en las acciones individuales, se complementa con el liberalismo económico o la fisiocracia, que dice algo así como que el Estado regule lo menos posible la circulación del capital, porque es la circulación del capital la que produce riqueza. Entonces, la crítica iluminista, la crítica a la concepción iluminista de la Constitución se basa en la neutralidad cultural del Estado, una antropología agnóstica, una concepción de la libertad negativa y una concepción de la fisiocracia o de la producción del valor. Bien, todo esto va a cimentarse en ciertas instituciones, por ejemplo, el carácter prácticamente sagrado de la propiedad privada, ¿sí? Por ejemplo, esto va a estar presente en la Constitución del 53. Pero antes de pasar a eso, una última observación que hace Sampaio. Complementando todo esto, idea rectora de cómo funciona la representación política en esta Constitución, ¿no? El orden político, cómo se distribuye, digamos así, los que mandan y los que obedecen. Así lo diría Hegel. Y esa concepción está inspirada en Rousseau. Ustedes piensan de nuevo que generalmente Rousseau siempre es del bando de los buenos. Nunca lo criticamos a Rousseau porque es un jodido y nos está sacando algo valioso. Al contrario. Más o menos lo que Rousseau decía era que la representación política se daba en la medida en que una asamblea se votaba sus propias leyes, ¿sí? La representación del pueblo se daba en una asamblea que votaba sus leyes, y una asamblea que era elegida. El pueblo elegía a sus representantes y se constituía en una asamblea que votaba leyes que, al haber sido promovidas, al haber sido promulgadas por una asamblea elegida por el pueblo, esas leyes que regulaban al pueblo valían como si el mismo pueblo las hubiera construido, hecho. Dicho de otra manera, la idea de representación es que el pueblo elige sus representantes y esos representantes, al construir un orden jurídico,
ese orden jurídico vale como si los mismos individuos que forman el pueblo se lo hubieran dado a sí mismos, ¿sí? Dice Sampai, bueno, todo esto no está bien, porque esto le asigna un rol al hombre desmesurado, pierde de vista que la persona humana no solamente está en función de un destino terrenal, no está acabado, y en ese sentido puede darse así sin más sus propias leyes, porque lo que está olvidando esta idea es que también hay un orden divino, hay una ley eterna. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Que esta ley eterna lo que propone es que el hombre está en función de un proyecto, digamos, que lo excede. En este sentido, lo que está tratando de recuperar de la doctrina cristiana Sampai es esta idea organicista de las que le hablaba antes. No pensar al hombre como un individuo, que en tanto individuo se junta con otros y se da a sí mismo sus leyes, sino como parte de un organismo muchísimo más amplio, ¿sí? que tiene su desarrollo en el tiempo y que, en el caso de Sampai, en última instancia, el último fin es formar parte del plan divino. Hasta acá uno podría decir, bueno, pero sí, es una crítica al liberalismo, una crítica que está tratando de poner en cuestión algunas de sus instituciones más cuestionables, pero hasta ahora no nos muestra por qué sería valioso este proyecto común, inspirado en el cristianismo y demás. Y acá viene, propiamente dicha, su propuesta de constitución. Ahora, ¿cómo se plasma todo esto en la reforma constitucional del 49? Todo este preámbulo que hago es para mostrar cuál es el trasfondo dogmático que va a inspirar la reforma del 49. Lo que va a decir en primer lugar Sampai es, bueno, todo este etos, todos estos valores liberales que están ilustrados, que están en la Constitución del 53, están desfasados. Estamos en el 49, ¿no? Están desfasados de nuestra época. Es decir, hay un desacople entre la manera que efectivamente la gente se relaciona. Por ejemplo, él empieza su trayectoria como un irigoyenista. Entonces él va a decir, bueno, de Irigoyen en adelante tenemos un agente político nuevo y fundamental para la democracia, que son las masas. Lo que aparece son las democracias de masas. Ustedes recuerdan la ley Sáenz Peña, ¿no? Que universaliza el voto. Acá universal siempre vale para los hombres, todavía tiene que venir esta reforma para que voten las mujeres, no es poco. Pero bueno, es mejor que voten solamente algunos hombres, ¿no? Y se lo elige a Irigoyen, que era un caudillo que representa también un avance en este empoderamiento de las masas. Entonces, de Irigoyen en adelante, y sobre todo con el peronismo, todas estas instituciones liberales empiezan a crujir, piensa Sampai, empiezan a hacer ruido, porque efectivamente se le otorgan cada vez más derechos a los trabajadores. Empieza a haber un empoderamiento de los sectores más desprotegidos, más relegados. Y básicamente, para decirlo muy, muy rápido, lo que encontramos acá, y esta es una parte que me interesa también destacar, es que lo que está haciendo Sampai no es, a diferencia de lo que hacían los constituyentes del 53, no es planificar a través de una constitución cómo queremos que sea la Argentina, cómo queremos que sea nuestro país. Acá es al revés. Dado que nuestro país ha cambiado, tenemos que modificar la constitución. ¿Entienden? Miren, esto es muy importante, porque dejemos a Sampai un segundo de lado. ¿Qué es un orden jurídico? Podría decir, poniéndose en una filosofía un poco más actualizada, digamos. Un orden jurídico no es más que otra instancia en las luchas de poder. Lo que hace, después del destello, de las batallas, digamos, que se dan por repartir lo que existe, por asignarnos funciones, una vez que eso se empieza a estabilizar, la Constitución, un orden jurídico, surge para ponerle, digamos, la frutilla del postre, para consolidar
lo que ha sido el desarrollo de una serie de batallas, de luchas. Cuando Sampaio denuncia en la Constitución del 53 un liberalismo ilustrado, lo que está diciendo es, acá claramente es un pequeño sector de la sociedad el que como resultado de haber, de hecho, librado una serie de batallas y haber ganado, logra imponer un orden jurídico que después se modifica con Roque y demás, pero que básicamente permanece fiel a ese ethos liberal, a esa manera de pensar el mundo. Piensen que acá está Urquiza derrotando a Rosas, ¿sí? No es que efectivamente había batalla, de hecho Sampaio dice, mientras estaban los constituyentes todavía estaba Urquiza corriendo a los últimos renegados a menos de 20 leguas, bueno, en fin, lo hace bastante pintoresco, pero efectivamente. Entonces, acá tenemos un escenario, y acá volvemos a la idea esta de revolución nacional. Tenemos un escenario en que efectivamente se pelearon una serie de batallas que modificaron una serie de instituciones sociales. Ahora estas instituciones sociales que se ganaron para el lado de lo que, y acá hay un concepto que voy a usar ahora y que es fundamental, la justicia social, que se han ganado, necesitan ser consolidadas en un orden jurídico. Y de ahí entonces la constituyente, de ahí una modificación de la Constitución. A lo que le añade Sampaio algo fabuloso. El tipo dice, y además hay que considerar que una Constitución tiene que ser modificada tantas veces sea requerido, porque en una sociedad dinámica que va modificándose, necesita ir adaptando sus instituciones. Las instituciones surgen en la práctica, es decir, en la interacción entre las personas, necesitan ir encontrando su lugar también en un orden jurídico. Y acá señala algo. No querer modificar la Constitución, querer, digamos, petrificar, considerar inamovible un orden jurídico, es querer evitar toda instancia de cambio. Ustedes piensen que uno podría decir que el conservadurismo o una concepción progresista o revolucionaria se puede medir en la medida en que el conservadurismo es la posición que en el límite va a querer que no cambie nada, que todo permanezca exactamente como está, todo está perfecto, ¿sí? O no, pero que no cambie. Y ese es el conservador. En la otra punta, el revolucionario dice que cambie todo ahora, todo, hay que cambiar todo de raíz. En el medio está el progresismo, dice, bueno, vamos a ir cambiando lo que se pueda cambiar y que haga falta, y después vemos, ¿sí? Bueno, lo que señala Sampaio es esto, justamente. Lo que señala Sampaio es, bueno, estos tipos hace 100 años, casi 100 años que quieren las mismas instituciones de la misma manera, con el mismo funcionamiento. Claramente es que no quieren que cambie nada. Esto beneficia a un grupo que hace 100 años que está a las oligarquías, claramente. Entonces, y acá vuelvo, este momento es, lástima que duró poco, pero es un momento importante porque la necesidad de un cambio en la Constitución es una necesidad que surge desde abajo, surge desde algo que cambió. Algo cambió y estas instituciones ya no nos sirven para regular esto que cambió. Y esto que cambió es la sociedad. Y en esta revolución nacional, lo que tenemos es la incorporación de la justicia, lo que él considera, lo que se llama justicia social. Justicia social es un término que viene del socialismo, creo que Palacios en nuestro contexto es el primero que lo usa, pero claramente justicia social de una vez y para siempre queda ligada a la historia del peronismo, ¿sí? Porque son los que logran hacer de eso una bandera y específicamente concretarlo en instituciones, en reformas, en prácticas políticas. Y básicamente, ¿qué sería la justicia social? La justicia social sería una manera de pensar la distribución de las cosas de una manera más ecuánime, considerando no tanto los intereses y los beneficios de los que más tienen, sino que poniendo el acento en acercar o arrimar
a un grado de bienestar mayor a los más desprotegidos, a los desposeídos, a los que menos tienen, ¿sí? Justamente esta función, pensar el Estado, el orden jurídico, en función de acercar esta brecha que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Tratar de hacer que el juego sea un poco más equilibrado, ¿sí? Bien, entonces lo que inspira a esta reforma constitucional es justamente esta idea de justicia social. Esta idea de justicia social no la toma directamente del socialismo, Sampai, sino que, como les decía antes, la retoma de una concepción humanista de la teología cristiana. Y bueno, ¿cuáles son las novedades que nos trae esta... antes de pasar de largo. Miren lo que inspira. Esto está tomado del informe constituyente. O sea, esto es un texto que redacta Sampai y que lo presenta en la Comisión Constituyente para decir, bueno, yo promuevo la reforma de la Constitución por esto. Les voy a leer una partecita. Dice, con relación a esta idea de justicia social, ¿no? Dice, si se sume al hombre en la miseria, le resulta muy difícil la virtud. Y si no cuenta con una economía estable que le dé seguridad para el mañana y confianza en el porvenir, el derecho a la seguridad social, como ahora se llama, pierde todo estímulo para ocuparse en la vida pública y está obligado a someterse a la voluntad de quien es económicamente más fuerte, con lo cual queda relegado al margen de la vida social. Este sesgo, cumplido en nuestro país por la Revolución Nacional y que la forma se propone constitucionalizar, es lo que el general Perón llama conversión de la democracia política en democracia social. Y aunque algunos puristas de las doctrinas políticas consideran impropias tales expresiones, ellas reflejan una realidad indiscutible y reiteradamente demostrada, a saber, que los progresos ciudadanos en los dominios jurídico y político son ilusorios si el sistema económico no está en condiciones de asegurarles la posibilidad de trabajar, de llevar una existencia digna de hombre y de recibir un salario justo capaz de cubrir las necesidades propias y familiares. Y acá aparece una idea muy potente, que es la idea de que podemos tener muchos derechos, podemos ser muy libres de una manera abstracta, de una manera formal, pero si las bases sociales, si las bases, económicas, ¿sí?, no nos igualan, si el punto de partida no es más o menos el similar, no el mismo, similar para todos, entonces no hay ningún derecho que pueda ser ejercido. No hay. Y esto es una idea socialista. Y esto es una idea muy importante, porque una parte fundamental de estas reformas va a tener que ver con cuál es la función de la propiedad privada. Y esto no es comunismo, digamos. Él no está diciendo, vamos a hacer una abolición de la propiedad privada. No, se respeta la propiedad privada. Y se respetan también los derechos individuales. Solo que no es el último fin la propiedad privada. Acumular plata, riquezas, cosas, personas, ¿no? Fíjense ahora, para que ustedes vean algo que es notable, ¿no? Nuestro mundo está dominado por la idea de que el mercado es bueno, que el mercado, es decir, que la lógica de la oferta y la demanda, de la compra y la venta, del mercachifle básicamente, domine todos los ámbitos. Entonces, uno no negocia solamente cuando compra y vende, no sé, fiambres, autos, trabajos, sino que la educación también tiene que funcionar como un negocio. La salud tiene que ser un negocio. Si se pudiera, para este ideal neoliberal, no sé, peinarse, si nos diera plata peinarnos, estaría mejor, sería bárbaro. El problema con esto es que, en términos filosóficos podríamos decir, el ideal del mercachifle se vuelve el primero y el último, la primera y la última virtud
lo más deseable, lo mejor que se puede ser en el mundo es que la vida humana esté regulada por la misma lógica que regula el comprar y el vender, el regatear, el hacer negocios, el especular, ¿sí? Y todo lo demás es menos que eso. Lo que va a rescatar, entonces, la concepción de la propiedad privada como una institución cuasi sagrada, acompañada de esta forma de libertad liberal, pone y entroniza esta idea de que el último fin del hombre y de la actividad humana es el comercio, la negociación. Lo que va a decir Sampai es, bueno, sí, realmente el comercio, la negociación, la propiedad privada en general, todo lo que promueve, es importante para el hombre, pero no es el último fin. La propiedad privada tiene que estar al servicio de algo que la excede y que la contiene y que le da sentido, que es la sociedad. La propiedad privada tiene que estar puesta en función del bienestar común. Y esto parece poco. Digamos, si uno piensa, pone en un extremo la abolición de la propiedad privada, dice, wow, mierda, no. Si sigue la propiedad privada, van a seguir un montón de formas de explotación, por así decir. Pero esto que parece poco, generó, entre otras cosas, la Libertadora. Así que tampoco no era. Y esta Constitución siguió vigente, salvo en algunos... la Constitución del 1853, que es la que fue reformada, inmediatamente entró en vigencia después de la Libertadora y apenas se tocaron algunos artículos, ¿sí? Por ejemplo, se conservó una parte del 14 y cosas semejantes. Pero en lo fundamental era revolucionario, conmocionaba. Esta modificación en esta concepción de la propiedad ponía en jaque la estructura de poder que sostenía la política de ese momento. O sea, ¿qué quiero decir? El peronismo dio una serie de batallas que lo que hicieron es modificar las relaciones de fuerza y disputar un montón de aspectos de la sociedad que parecían ganados de una vez para siempre por ciertos sectores. Y esto lo trató de consolidar en un orden jurídico. Y al hacerlo, bueno, puso en guardia a un amplio sector de la sociedad que en definitiva terminó derrocando al mismo peronismo. No es menor los intereses que fueron tocados por estas reformas, ¿sí? Ahora, no es menor, entonces, la batalla o la disputa que se dio en torno a esto. En particular, lo que retoma Sampai con una frase de Perón es: el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que está diciendo Sampai es que el Estado tiene que ser un mecanismo que ayude a completar y a realizar lo que es propiamente humano. En este sentido sería realizar al hombre en la medida en que puede verse reflejado en su comunidad, formar parte de algo que es más que el individuo, ¿sí? Y ahí está la justicia social para lograr esta equiparación. Esto también se ve reflejado en una serie de reformas con respecto al trabajo. Entonces, Sampai nos recuerda que en la Constitución del 53 el trabajo es concebido como un mero contrato. Es como si el trabajador que vende su capacidad de hacer cosas es como si te vendiera, no sé, un auto, una propiedad o una hamburguesa, digamos, es lo mismo. Pero acá hay algo que es bastante obvio, y todos los que hayan leído algo de teoría social saben que el hombre no es un objeto. Entonces, vender el trabajo es vender un aspecto importante del hombre. Pensar que el trabajo, es decir, una capacidad humana, se puede vender y comprar, de la misma manera que se pueden vender y comprar los objetos, es tratar al hombre como un objeto. Y si pensamos en una concepción que considera al hombre como una persona, es decir, como una unidad integral en relación con su sociedad, entonces
esto es un problema. Entonces lo que va a decir Sampai es, hay que modificar, y modifica de hecho la parte de la Constitución que está en relación a lo que regula el trabajo, y le agrega otras dimensiones al trabajo, por ejemplo el esparcimiento, por ejemplo espacios para la cultura, o sea, va a considerar al trabajador de una manera integral y no solamente como un mero objeto que vende algo, ¿sí? Lo va a sacar entonces de esta idea contractual e integrarlo en una idea de sociedad, donde el esparcimiento, las posibilidades de movilidad social, las posibilidades de organizarse, todo eso va a ser importante. Un dato es que en esta Constitución no aparece el derecho a huelga, ¿sí? Él dice, bueno, eso es un argumento extraño, dice Sampai algo así como que, bueno, es un derecho natural hacer huelga, pero si todo está funcionando, entonces la Constitución no puede promover algo así como la huelga, porque la huelga sería una ruptura del orden legal y entonces no puede estar incluido en la legalidad. Bueno, esto es una triquiñuela, pero bueno, digamos que si las cosas hubieran funcionado, hubiera habido pocas huelgas, seamos condescendientes con lo que dicen. A Perón no se le hacía huelga. Claro. Pero digamos que estamos pensando en el año 49, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vean, todo este avance en términos de los derechos laborales están en consonancia. Europa estaba básicamente, era un montón de escombros y ceniza, Europa en ese momento. Entonces, como los Estados Unidos, los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tenían miedo de que del otro lado estaban los comunistas, son una especie de cuco, entonces inyectan una cantidad obscena de dinero en la reconstrucción de Europa. Y en lugar de tratar al trabajador como basura, que es lo que en primer lugar llevó a la guerra, le promueven la construcción de estados de bienestar. Y el estado de bienestar no es más que una organización estatal intervencionista, que lo que hace es evitar que el trabajador caiga en índices de pobreza indecentes, ¿sí? Pero no porque quiere... La inspiración de los estados de bienestar europeos no son en consideración de la dignidad humana del trabajador, sino son para evitar que el trabajador se rebele, se alíe con los comunistas y entonces avance el comunismo. No es la inspiración de esta Constitución, no está este problema. Acá está la famosa tercera posición. Una cosa que me llamó la atención es que este texto constituyente repite varias veces que se aleja de los totalitarismos, y acá totalitarismos son las formas completamente intervencionistas de la regulación estatal en la vida social, y los modelos acá son, esto es medio controvertido, pero no importa, él los tiene, por un lado, no nos parecemos ni a los nazis ni a los soviéticos, y tampoco somos los liberales, ¿sí? Acá está marcada la tercera posición, separándose de los estados totalitarios y de los liberales. Nuestra inspiración, la inspiración del Estado de la reforma constitucional de Sampai, está basada en una idea de cómo funciona el hombre. Lo que está cambiando es una antropología por otra, dándole un lugar al trabajador, no solamente porque es trabajador, sino porque es una persona y porque tiene necesidades que van más allá de comer y satisfacer sus necesidades más básicas, comer y reproducirse, ¿sí? Necesita también recrearse, necesita también educarse, necesita también estar sano. Pero no estar sano para seguir trabajando, estar sano para vivir más años y disfrutar la vida. Y acá hay algo que es muy importante. Si bien esto está puesto en función de un fin que sería el otro mundo, el plan divino, en la tierra el fin es que el hombre sea feliz. Es la felicidad. Que mi compañero solamente va a hablar algo de eso. ¿Sí? Acá está pensando que la felicidad no es algo que logran algunos, los mejores, y trabajan mucho. La felicidad la tienen que lograr todo, el conjunto de la sociedad. ¿Y cómo? Con justicia social. Y cómo integrando la vida de las personas en un todo, ¿sí? Y acá están las reformas. Y en ese sentido, también le va a dar un lugar preponderante a la familia. Claramente, con una inspiración cristiana, ¿no? Pero él va a decir, bueno, y cualquier educación, cualquier bienestar empieza por la familia. Entonces, el trabajador no tiene que deslomarse trabajando y apenas poder cubrir las necesidades de su familia.
la familia trabajadora tiene que estar cubierta, digamos, tiene que cubrir sus necesidades y sus expectativas de movilidad social con distintos mecanismos que va a proveer el Estado. Entonces hay un apartado para que considera en la Constitución el estatus de la familia. Y también, y esto ya es increíble, hay un apartado entero que considera los derechos de la ancianidad, ¿sí? Entonces, porque el trabajador también envejece, y no hay que descartarlo cuando envejece, ¿sí? Y él recuerda, y acá hay una añoranza interesante con las sociedades medievales, él dice, bueno, porque cuando los hombres en la Edad Media, los trabajadores se agrupaban en los gremios, los más viejos no eran desechados cuando no podían trabajar, sino que formaban parte de los consejos que asesoraban a los más jóvenes. Bueno, no importa. La cosa es que la familia estaba cubierta, la cosa es que los ancianos estaban cubiertos, la cosa es que el trabajador tenía expectativas de futuro y todo esto bajo la idea de que la justicia social lo que promovía era la felicidad del conjunto. Bueno, para ir cerrando, en realidad quedan algunos minutos, así que podemos charlar un poco de cualquier cosa que surja, pero lo importante acá entonces es que la finalidad de esta reforma es acompañar esta idea de sociedad organizada, de comunidad organizada, quiero decir, y de justicia social en función no del individuo, sino del colectivo. Y lo que se pone en primer lugar no es la acumulación de riquezas, ni la libertad individual, sino algo que es bastante viejo en la historia de la filosofía y que siempre es una cuestión de discusión, ¿no? Que es el bien común. Lo que busca esta reforma es poder cimentar un orden jurídico que haga posible acá en el mundo el bien común, ¿sí? Es decir, el bienestar de la comunidad por sobre el bienestar del individuo o de algunos pequeños grupos. Bueno, creo que terminamos acá porque los detalles de la reforma en términos de el articulado y demás lo van a exponer después los compañeros en las próximas intervenciones. Así que hasta acá sería lo que yo voy a plantear de Sampai. Un personaje bastante interesante, como pueden ver. Muy bien. La siguiente. Está claro que, digamos, Sampai busca su base por fuera de lo terrenal, ¿no? Lo busca en lo divino. Perdóname, no te escuché. ¿Fuera de qué? De lo terrenal, Ah. digamos, ¿no? La pregunta mía, digamos, es si vos pensás, Omar, que es posible hacer un planteo como el que hace Sampai, buscando, digamos, una base filosófica agnóstica. Mira, ¿Entiendes la pregunta? sí, perfecto. Sí, seguro que sí, pero responder eso sería como... Yo personalmente no soy creyente, entonces pero me interesa la justicia social, claramente. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención que un cristiano comprometido con las doctrinas teológicas y demás articule una cantidad de argumentos tan contundentes para básicamente realizar algo que a mí me interesa realizar. Y ahí yo te corrijo. Yo lo que entiendo que hace Sampai es decir, a Sampai le interesa realizar la felicidad en la tierra, en el mundo. Pero para hacerlo, él dice, bueno, el argumento básico para mí es, el liberalismo lo que nos promueve es un tipo de bienestar muy limitado para algunos y que cercena, que mutila dimensiones de las personas, de los seres humanos, del hombre, que son muy importantes. Entonces, lo que él ve es que ahí hay un déficit, un bache que hay que cubrir.
Y para hacerlo, apela a viejos argumentos de fines trascendentes, ¿no? De la salvación. Pero él no argumenta por la salvación, que eso es lo que haría un teólogo. Él dice, bueno, en el horizonte tenemos la salvación y eso nos da un sentido, una dirección. Pero primero pasamos por la tierra. Y a él lo que le interesa es ver cómo, en función de ese sentido, de esa dirección que imprime, ese sentido de dirección que imprime la idea de salvación, cómo en el proceso eso se ve reflejado en un orden social, básicamente inspirado en la justicia social. Entonces, dicho de otra manera, si bien él supone argumentos teológicos, esos argumentos teológicos están puestos al servicio de cuestiones terrenales, no supramundanas. Y eso es muy importante. Pero se puede sostener una postura. Se puede, claro. Sí, Sí, claro que se puede, sí. De hecho, el socialismo y demás lo hace. Interesante sería ver cómo, porque... Pero eso, ojo que él hace una crítica fuerte al socialismo también. Sí. El intervencionismo estatal como fin en sí mismo, esta crítica que le hace a Lenin. Ojo, ese es el comunismo, digamos, el socialismo es sí, muy amplio, entonces hay formas matizadas de socialismo que no necesariamente tienen que ver con el comunismo soviético, que es particularmente lo que él critica, ¿sí? Sí, así que sí, por supuesto que se puede hacer. A mí lo que me resulta interesante es ver cómo, por un lado, articula todo esto, la capacidad que tiene. En general los intelectuales son personas que proponen cosas, pero que proponen ideas, cómo debe ser el mundo, qué cosas, te dicen cómo sería lo que habría que hacer y cosas semejantes. Pero en el caso del derecho, articula, digamos, uno en el derecho puede ver la articulación entre una concepción intelectual del mundo, pero el derecho es práctico, ¿no? Regula la vida de las personas. Y en el caso particular de Sampai, el tipo, las cosas ya habían cambiado, entonces el tipo se apresura por tratar de establecer una organización en algo que ya había modificado. Entonces no es que está diciendo cómo tiene que ser a futuro, sino que está interviniendo sobre algo que efectivamente ya había sido modificado. O sea, mete las manos en la masa, digamos. Y ahí entonces me parece interesante, él toma recursos de todos lados, ¿no? Y del cristianismo, porque bueno, es cristiano y ahí hay cosas buenas para él y sirven, digamos. Por otro lado, no hay que olvidarse que hay una fuerte presencia del cristianismo en el peronismo, entonces tampoco es tan extraño que esto sea de esa manera, ¿sí? Tampoco es extraño que Perón le haya elegido a Sampai, ¿no? Por ejemplo, John William Cook, ¿no? Para ese... Bueno, claro. Igual la presencia de Cook todavía estaba tirando piedras, creo, en esa época. Después, Cook se alía más sobre el final, digamos, ¿no? Con respecto a eso, que hablamos en realidad Cook tiene una presencia muy fuerte en la discusión parlamentaria previa. En Es un gran defensor de la ley que promovía el llamado a la Asamblea Constituyente. Sin duda, la decisión Pero no política- acercándose al peronismo. No, como diputado. Mira. Claro, O sea, sí, acá claro. yo creí que hay una decisión política, evidentemente, ahí esperando de decir, no, vamos a mandar a un cristiano Jugar con la iglesia. a la defensa de esta situación y no me mandemos al marxista este. Que va a ganar todo. Siempre hubo una cierta exclusión a Cook por la posición que él tenía, sobre todo. Más allá de que después lo termina siendo su delegado personal y de la gran aliado. Siempre fue de confianza igual. Sí, totalmente. y lo Lo mandó que pasa es que también en los al 60 Congreso era lo mismo que a defender refieren los el 40. cierre del diario de la prensa. Por Sí, ejemplo, la claro, contrasa con la ley de Solarte. control de precios la propone y la defiende el mismo William Cook. Omar, yo te quería... Perdón, teníamos una pregunta Sebastián. previa ya de pedida. Va a pegar a la que decía Fede, y bueno, quizás ahora Augusto ilustró un poco más. ¿No será un argumento retórico a los fines de convencer? O sea, yo te escuché y me parece que está bien esto de que las constituciones tienen que cambiarse a partir de un movimiento social que justifica el cambio, porque si no hay un cambio en un término marxista, si no hay un cambio de base, cambiar las reglas por fuera no tendría sentido. ¿No será que él vio como que había un entramado católico en la Argentina? ¿Él quién? Perón. ¿Sampay o Sí. Perón? Pero No, Y decirle, mira, yo puedo encontrar en la teología, en la realidad tal cual como está hoy,
un entramado que nos permitiría hacer una constitución con justicia social y aprovechar ese entramado. La Argentina fue y será un país religioso, quizás no tanto con el 49 hoy, pero sí tenemos bases religiosas. Sí. Decir, bueno, yo detecto estos dos factores, un crecimiento social o una pugna ahí que estamos peleando. Tengo a la vez una conducta religiosa bastante marcada en la Argentina, sumar estas dos para hacer toda una fundamentación en pro de esto. O sea, digo, ¿no sería un argumento retórico más que una convicción teológica real? Mira, no conozco en profundidad la biografía de Sampaio como para contestarte por Sampaio. Pero lo que puedo ver es que Sampaio venía del catolicismo, militó en el catolicismo y nunca se fue del catolicismo. Es más, pero lo raro. Pero aparte de eso, claro, y además con sus compromisos son tan altos que prefiere romper con el peronismo y no con el catolicismo. Pero veo que en tu pregunta hay una cuestión de fondo y es lo que a mí me interesó sobre todo de Sampaio. Yo pienso que él recupera la idea de que el hombre está inacabado. Y esa es una idea, dicha así, parece muy al estilo cristiano, pero tiene una cuestión, uno podría ver otra cosa en esa idea del hombre inacabado. El hombre inacabado es un proyecto, y eso quiere decir que siempre se está haciendo. Y hasta cierto punto uno podría pensar que lo interesante es que permanezca inacabado por el proceso constante de recrearse. Y en ese sentido, los argumentos, vos decís retóricos, y eso como retórica, entonces chamullo para comer. No. Argumentar es algo que, si consideramos que somos proyectos inacabados, es algo que no se termina. Siempre hay un público nuevo para convencer. Y como nos estamos reproduciendo más o menos regularmente, siempre hay una generación nueva para convencerla. Y si eso no es cierto, vos pensás la cantidad de proyectos políticos, y no quiero mencionar ninguno, que se dan contra la tierra simplemente por creer que una vez que llegaron a un estado de cosas ya está todo hecho. Nunca está todo hecho. Y si eso es cierto, si esto que acabo de decir lo tomamos como que puede ser cierto, entonces cuando uno argumenta para poder convencer a sus contemporáneos de que las cosas van por acá, uno argumenta justamente para poder abonar una serie de transformaciones en el mundo, un proyecto en el que todos formamos parte, y no porque está argumentando para llegar a la verdad. Acá la verdad, como un estado final al que se llega, no es lo más importante. La única verdad es la realidad. En ese sentido. Exactamente. ¿Puedo hacerte Sí, claro. compañero? Había... No, mira, te quería, Omar, reforzando lo que vos dijiste de la fuerza de la Constitución de 49, fue tal que, aún con un golpe tan cruento y que se llevó puesto a, todos sabemos, el fusilamiento, la ruptura de la sociedad, en el artículo 14 bis se mantuvieron la mayoría de los derechos sociales, lo cual implica lo acendrado que estaba la sociedad, porque el que permaneciera el artículo 14 bis en la Constitución, en la vuelta a la Constitución del 53, en realidad la Constitución del 60, significó justamente esa potencia que le había dado el peronismo a las reformas sociales. Y te quería, decía, con el tema de la jubilación, que fue una cosa muy controvertida, porque hasta qué punto llegó el peronismo, estar más adelante incluso que el propio pueblo y que la demanda del pueblo, que los propios compañeros peronistas, cuando se sanciona la jubilación, se establece, se ejecutan las jubilaciones, que hasta ahí habían sido nada más que de los magistrados, los ejemplos que había habido anteriores, se oponen. Los sindicalistas, los más cercanos a Perón, tuvieron que discutir fuertemente con sus afiliados. Y te quería hacer una pregunta, Andrés, Omar, esto sí, que me gustaría es lo tuyo esto, porque es un concepto que lo usamos con mucha frecuencia y que me parece que es bueno que nos indiques cómo definirlo bien. Es el tema del libre albedrío.
cuáles son las limitaciones del libre albedrío y en el contexto social, realmente no solamente en el contexto filosófico, sino que lo bajes a tierra y lo digas. Bueno, el libre albedrío es un concepto cristiano, porque el que te da libre albedrío es Dios, básicamente, ¿no? Le da a los hombres, el hombre puede decidir, digamos, si va al infierno o al cielo, digamos, con sus acciones. Básicamente es una consecuencia lamentable del pecado original. Ah, ¿viene de ahí? Claro, claro. Ah, ¿viene Pero, de un concepto religioso? Claro, claro. O sea, bueno, el libre albedrío en particular, sí, con esa denominación. Pero lo que está acá detrás, yo entiendo que lo que vos estás pensando es en estas dos ideas de libertad que están en juego en el liberalismo y en esta otra concepción organicista que yo llamé. Cuando yo digo organicismo me refiero a pensar la sociedad como un organismo, que es el cuerpo es un organismo. Uno puede decir, bueno, no, me molesta, me sobra un pulmón, lo voy a dejar ahí. No, porque el pulmón, el corazón, bueno, el vaso, todo está en función del cuerpo. Todo es importante para la totalidad. Las partes son importantes para el funcionamiento del todo. No podemos... Piensen en la metáfora que usan estos neoliberales. Dicen algo así como que la teoría de la sábana corta, ¿no? Si me tapo el hombro, me tapo los pies. Si me tapo los pies, me tapo los hombros. ¿Qué quiere decir? La sociedad es como una sábana. Entonces no hay para todos. ¿Sí? Una perogrullada, porque eso no es una teoría, es desagradable, como que te escupieran la cara, ¿no? Si vos te estás muriendo de frío y te dicen eso. Pero así lo llaman. ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? O por ejemplo, algo que escuchamos, hay que sacrificarse. Sí, hay que sacrificarse. Ah, bueno, y lo van a seguir escuchando, pero... Acá hay una idea justamente no organicista de la sociedad, ¿sí? Es una parte de la sociedad se inmola para que se salve otra. Y resulta que la que se inmola es infinitamente más grande que la que se salva. Entonces, es antiorganicista esto. Es como si yo dijera, bueno, yo quiero salvar la cabeza, así que me voy a cortar el cuello. No me sirve lo demás, ¿no? Bueno, detrás de esta idea organicista que piensa la sociedad como una totalidad en la que todas las partes son importantes, lo que aparece es lo que se llama libertad positiva. Un hombre es libre en la medida en que puede realizarse como hombre, como persona, en sus instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones limitan lo que el hombre puede hacer, pero al mismo tiempo lo convierten en hombre. No es que hay algunos que pueden hacer de todo y otros no pueden hacer nada, porque somos libres. ¿Entienden? Es decir, la función de cada uno de los miembros de la sociedad está hasta cierto punto regulada, pero regulada en función del bienestar del todo. Entonces, ninguno está destapado por la sábana y ninguno está completamente tapado tampoco. Trata de equilibrar, y esa es la función del Estado. La concepción negativa de la sociedad es la concepción en que el hombre es libre en la medida en que tiene la menor cantidad de restricciones posibles. Lo que hace eso es plantear un juego en los que los que están en el punto de partida con más recursos tienen una ventaja sobre los que tienen menos recursos. Y esta concepción positiva es la de los griegos, la de la polis griega. Para un espartano, un ateniense o lo que fuera, él no era griego, era espartano, porque lo que lo hacía hombre era pertenecer a las leyes de su ciudad. Esta concepción después pasa con Aristóteles, pasa a Santo Tomás, se vuelve parte del organicismo cristiano y la retoma Sampai. Ahí está. ¿Puedo? Una cosita. Omar, ¿cómo sería la situación si la Constitución del 49 estuviese vigente? Frente, bueno, digo, con todo este marco que vos nos has dicho, digo, ¿cómo la Constitución del 49, pensando en una que va a la par de la sociedad, el avance y demás, ¿no? Que si el
marco. Si se hubiera actualizado, digamos. Claro, pensando en esto que vos explicaste, que está abierto a la evolución de la sociedad, a la dinámica, una constitución pensada desde la realidad de la sociedad. Yo me imagino, y desde que empezó el seminario no puedo dejar de pensar, bueno, si estuviese la Constitución del 49 vigente, ¿cómo enfrentaría el neoliberalismo? ¿Habríamos evolucionado como sociedad o solamente estaría la posibilidad como una constitución, pero seguiría la misma sociedad enfrentando al neoliberalismo de la misma manera? No. Es como una hipótesis. Sí, es un experimento mental, digamos, Sí. no es un escenario real ya porque es hipotético, es contrafáctico, es algo que no pasó, digamos, Sí. pero se entiende lo que me parece válido. Pongamos que cuando yo destacaba esta cuestión de que un orden legal no es más que una instancia, es como cambiar las reglas del juego en una batalla que no se termina nunca de ganar completamente. Lo que haces es marcar la cancha, ¿viste? Decir, bueno, ahora vamos a sacar el ancho de basta y solamente el ancho de espada. Bueno, es un truco raro, pero vos estás poniendo... Es poner las reglas del juego. En primer lugar, si esa constitución hubiera estado vigente, lo que hubiéramos tenido es que, por decirlo así, las reglas del juego las hubieran puesto los sectores populares. Primer punto. Entonces, con unas reglas del juego puestas por los sectores populares, entonces siempre íbamos a tener una ventaja a la hora de los embates del liberalismo y demás. Ahora, por supuesto que una constitución y un orden legal no es más que una instancia en un campo de batalla mucho más amplio. En un extremo tenés el orden legal que regula la vida social y que impide que las personas se maten. Básicamente, el orden legal, todo orden legal, es la manera en que los seres humanos logran regular la violencia. En el otro extremo tenés la guerra. Sí, hicimos la Constitución del 49, pero después vino la Libertador y bombardeó Plaza de Mayo. Entonces, un escenario es tener reglas del juego que nos hubieran dado una posición preponderante, pero nada impide que estos gorilas hagan lo que hacen los gorilas, que es salir a matar al pueblo, ¿sí? Entonces, no alcanza con una constitución, digamos. Necesitas un respaldo también en el monopolio de la fuerza, en neutralizar sectores que están dispuestos a hacer sangre, digamos. Como acá es esta cuestión antigua, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, en sentido estricto, no es una regulación para volver a algo que se confunde con una regulación jurídica o una protoley, no, porque es la venganza, y la venganza es una relación entre particulares que genera un círculo de violencia que no se acaba nunca. Tenemos la ley porque es un tercero que media entre los particulares, evita la venganza. Hasta cierto punto eso vale en la medida en que todos jugamos a lo mismo, a que respetamos la ley. Pero cuando alguno saca los pies del plato, dice, no respeto esta constitución, no me representa, te voy a matar. Bueno, ahí viene la libertad. Entonces, sí, nos hubiera dado un punto, si estuviera vigente, tendríamos una plataforma de ventaja para los sectores populares. Pero esa vigencia solamente puede pensarse a condición de que el otro escenario de conflicto también esté de alguna manera controlado. No se puede sostener, me parece, ¿no? Por lo menos como lo veo yo al asunto. Sí, disculpa que... Sí. Es imposible el neoliberalismo con la Constitución del 49 inviable. Así como fue inviable para Perón en el 49 su plan llevarlo adelante con la Constitución del 53, que tampoco podría haberlo hecho. Claro. Por eso vino la reforma. Claro, hasta cierto punto hubiera sido imposible, pero lo que estoy sugiriendo en otras palabras es que, bueno, si digamos, las fuerzas imperialistas, el neoliberalismo, digamos, dice, bueno, mira, acá es imposible con esta constitución, bueno, entonces vamos a poner otra. Exactamente, a eso me refiero, con la constitución es imposible llevarlo a cabo, pero sí, obviamente. Sí, claro, y no lo van a hacer por la buena. No lo van a hacer por la buena. Sí. Pero conviene tener todo eso en vista.
cuando uno considera hasta qué punto, bueno, los chicos van a hablar de eso seguramente, pero hasta qué punto la construcción, la arquitectura legal y la otorgación de derechos, si no tiene un correlato también la capacidad